A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se decide si un estudiante en Colombia pasa de curso o no? Pues no es algo que se deje al azar. Todo, absolutamente todo, desde las notas hasta la promoción, se rige por un documento fundamental, el Decreto 1290. Así que vamos a desgranarlo para ver qué esconde y cómo funciona exactamente este sistema. Y aquí lo tenemos. Este documento, que viene directamente del Ministerio de Educación Nacional, es, para que nos entendamos, como el libro de reglas del juego para todos los colegios. Es el que dice, así es como vamos a medir lo que aprenden los chicos y chicas, tanto en la educación básica como en la media. Es el manual de instrucciones, ni más ni menos. Vale, para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero entenderemos qué es exactamente este decreto. Después nos meteremos en el corazón del asunto, el sistema de evaluación de cada cole. Veremos las reglas para pasar de curso, quién tiene la responsabilidad de qué, los derechos y deberes de todos. Y, por supuesto, hablaremos de la nota final. Pues vamos al lío. Empezamos por la pregunta del millón. ¿Para qué sirve el decreto 1290? ¿Cuál es su razón de ser? Vayamos a lo que dice el propio texto, que siempre es lo más claro. Blanco y en botella. El artículo 2 no se anda con rodeos. El objetivo es poner las reglas sobre la mesa para la evaluación y la promoción de los estudiantes, o sea, cómo se califica y cómo se decide quién pasa de curso en la educación básica y media. Y ojo, no es una recomendación, es la ley, la base sobre la que se construye todo. Pero claro, pensar que evaluar es solo poner una nota sería quedarse muy en la superficie. El decreto deja claro que esto va de mucho más. Se trata de identificar cómo aprende cada estudiante, de echarles una mano si tienen dificultades, pero también de potenciar a los que van sobrados. Y, por supuesto, toda esa información sirve para que el propio colegio se mire al espejo y diga ¿en qué podemos mejorar? Es una herramienta, no solo un examen. Y ahora llegamos al que es, probablemente, el concepto clave de todo este decreto. Quedémonos con estas siglas, SIE, que significan Sistema Institucional de Evaluación. Cada colegio, cada uno, tiene que crear el suyo. Y aquí está la madre del cordero. El SIE es básicamente el conjunto de normas internas que cada colegio diseña para sí mismo. O sea, el decreto marca el campo de juego, las líneas generales, pero luego le dice a cada centro, vale, ahora, dentro de estas reglas, crea tu propio sistema. Es parte de su proyecto educativo, su ADN, por así decirlo. Y claro, esta autonomía no es un cheque en blanco. El decreto es súper específico con lo que tiene que incluir cada SIE. Es como una lista de la compra obligatoria. Tienes que definir los criterios de evaluación, qué escala de notas vas a usar, cómo vas a ayudar a los que se quedan atrás, incluso cómo los propios estudiantes se van a autoevaluar. Nada se deja al azar. Y la lista sigue. Fijaos, no solo se trata de lo académico, también hay que definir cada cuánto se entregan los boletines de notas, cómo se gestionan las quejas, y este último punto es fundamental. Tienen que existir mecanismos para que toda la comunidad, padres incluidos, participe en la creación de estas reglas. Esto no es algo que se decide en un despacho cerrado. Vale, y para que todo el mundo hable el mismo idioma, el decreto establece una escala nacional. Da igual si un cole califica de 1 a 10, de 1 a 5 o con letras. Al final, esa nota tiene que poder traducirse a una de estas 4 categorías: superior, alto, básico o bajo. El básico es, digamos, el aprobado, el mínimo para seguir adelante. El bajo es el suspenso. Así, si un estudiante cambia de colegio, su expediente se entiende perfectamente en cualquier parte del país. Vamos ahora a un tema que, seamos sinceros, es el que quita el sueño a más de uno. ¿Qué hace falta para pasar de curso? Pues una vez más, la pelota está en el tejado de cada colegio. El decreto dice que es el propio centro, a través de su SIE, el que establece sus criterios de promoción. Esto incluye algo tan concreto como el porcentaje mínimo de asistencia a clase para poder aprobar el año. Todo tiene que estar escrito y ser público. Y aquí viene un punto importantísimo, una especie de red de seguridad. Ojo a la cita. Lo que viene a decir es que si un estudiante suspende y no puede pasar al siguiente curso, el colegio está obligado a guardarle la plaza para el año que viene. No se le puede dejar en la calle, tiene que garantizarle que pueda continuar su formación allí mismo. Pero el decreto no solo piensa en los que tienen dificultades, también tiene un mecanismo para los que van muy por delante. Es la llamada promoción anticipada. Si un estudiante demuestra un rendimiento excepcional en el primer trimestre, por ejemplo, y con el visto bueno de sus padres, podría saltar directamente al siguiente curso sin tener que esperar a que acabe el año. Es una forma de no frenar el talento. Claro, tanta autonomía y tantas reglas necesitan un sistema de control. El decreto crea una especie de cadena de mando, una pirámide de responsabilidades para que todo funcione. Vamos a ver quién es quién en esta historia. Arriba del todo, como no podía ser de otra forma, está el Ministerio de Educación.
Su trabajo no es meterse en el día a día de cada colegio, sino tener una visión general. Publica los resultados de las grandes pruebas, da las directrices generales, apoya a las regiones y, en definitiva, vigila que el sistema en su conjunto funcione. Un escalón por debajo están las secretarías de educación de cada región. Ellas son el puente, el conector entre el gran jefe, que es el ministerio, y los colegios. Su labor es más cercana. Analizan los resultados de los centros de su zona, les dan apoyo directo y resuelven problemas prácticos como los líos que puedan surgir cuando un estudiante se cambia de un cole a otro. Y llegamos a la base, a los que están en la trinchera, los propios colegios. Y aquí la lista de tareas es enorme. Tienen que crear su SIE, hacerlo público, reunirse para ver cómo van los estudiantes, hablar con los padres, montar comisiones de seguimiento. Son, en la práctica, la primera línea de batalla y el primer sitio al que acudir si hay cualquier problema. Hemos hablado de ministerios, de colegios, pero ¿y la gente? ¿Qué pasa con los estudiantes y sus familias? Pues el decreto también define muy bien sus papeles, estableciendo un equilibrio entre derechos y deberes. Para los estudiantes, esto es como una calle de doble sentido. Por un lado, tienen derechos claros, derecho a que se les evalúe de forma justa, a conocer las reglas del juego desde el minuto 1 y a recibir ayuda si la necesitan. Pero por otro lado, también tienen deberes, cumplir con las tareas, con las normas y hacer caso a las recomendaciones que se les dan para mejorar. Derechos y responsabilidades van de la mano. Y con los padres y madres pasa exactamente lo mismo. Tienen todo el derecho del mundo a estar informados, a conocer el sistema, a preguntar y a que se les responda. Pero el decreto también les da deberes. Les pide que se impliquen, que hagan un seguimiento del progreso de sus hijos, que analicen los informes. Les dice, en esencia, ustedes no son espectadores, son una parte activa y fundamental de este proceso. Bueno, después de este recorrido vamos a poner un poco de orden. ¿Con qué ideas clave nos tenemos que quedar de todo este decreto 1290? Yo diría que la palabra clave es equilibrio. Por un lado, el decreto da autonomía a los colegios, les da poder para que creen sus propias reglas. Pero, y este pero es muy grande, esa libertad no es absoluta. Funciona dentro de una estructura nacional que pone unas normas mínimas para todos. Además, crea una cadena de responsabilidad súper clara para que nadie pueda escurrir el bulto. Y finalmente, y quizá lo más importante, exige la participación de todos. Estudiantes y familias no son sujetos pasivos, tienen voz y voto. Y terminamos con una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. ¿Este modelo, que intenta equilibrar la libertad de cada colegio con un control y unas responsabilidades para todos, es realmente la fórmula mágica para una educación de calidad? ¿Se consigue ese equilibrio perfecto en la práctica? Ahí queda la pregunta.